Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bendición del Padre, protección del Hijo y unción del Espíritu Santo. Trinidad bendita, nos presentamos delante de ti a esta hora, porque vamos a tratar en este Tiempo con Dios temas bastante serios, delicados y para controversia, porque si hay un título que ha marcado la vida de muchos cristianos es la miopía espiritual, que nos lleva a pensar por qué razón quedó escrito un libro de que lo que Dios hace no tiene sentido. Pues vamos a estudiarlo. Les saludo, familias lindas, les abrazo como si estuviera el maestro de maestros abrazándolos allá. No es porque yo sea maestro ni porque yo sea el maestro, simplemente soy un humilde obrero del Señor y los abrazo porque les amo. Toda la sintonía de Tiempo con Dios para mí vale mucho y tiene para mí un altísimo valor espiritual. Comenzamos Tiempo con Dios teniendo un tema que tiene que ver con la miopía. Esta es la introducción de lo que vamos a tratar hoy. Mire, hijos que están en sintonía de Tiempo con Dios, el miope no es responsable de su discapacidad. Normalmente el problema se resuelve con gafas. La miopía espiritual es un problema mucho más grave, porque dirige nuestras miradas hacia nosotros mismos e impide que veamos al Señor detrás de los acontecimientos que Él permite. Por lo general, estamos inclinados a detenernos en las causas inmediatas de lo que nos ocurren, en lugar de ver la mano de Dios en ellas. Por eso fácilmente se dirá, no tuve suerte. Ojalá no hubiese podido prever aquello. Si hubiese sido más prudente. Jesús nos dice, yo lo he permitido. Si tengo problemas de dinero, de salud, dificultades en mis negocios o en la familia, el Señor me dice, esto lo he hecho yo. La prueba puede ser permitida a fin de afirmar nuestra fe y para que manifestemos fruto apacible de justicia. El libro de los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 11, nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, sentimos el gozo y la justicia. Por cierto, también puede ser que nuestra imprudencia o precipitación nos haya conducido a esa situación que nos molesta. Pero su misericordia, en su misericordia, el Señor la utiliza para detenernos y corregirnos. Rehusamos esta miopía espiritual que nos impide percibir la activa mano de Dios, de su gracia. Con esta perspectiva, todo se esclarece, todo cambia. Y en lugar de gastar el tiempo en lamentos inútiles, acudamos a la misericordia de Dios. Job en el capítulo 5, versículo 18 nos dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Gracia es percibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Que el Señor me les bendiga. Bueno, mis amados, ¿cuántos de ustedes creen que han sido traicionados por su mismo consciente o por su subconsciente? Vamos a ver la barrera de la traición. Hace muchos años escuché la historia de un hombre que iba manejando su camión por una angosta carretera
que corría a lo largo de una región montañosa. A su derecha había un precipicio que descendía de modo muy empinado, como unos 150 metros, al fondo de un cañón. Cuando el chofer doblaba siguiendo una curva, súbitamente, óigame, perdió el control del vehículo, saliéndose de la carretera y cayendo por la ladera de la montaña, rebotando contra esta, hasta llegar al fondo del precipicio, donde estalló en llamas. Aunque el aterrorizado hombre había sido lanzado fuera del camión, al caer por el borde de la carretera hacia abajo, se las había arreglado para agarrarse de un arbusto que estaba cerca de la parte de arriba. Y allí estaba él, aferrado desesperadamente a la pequeña rama y colgando peligrosamente sobre el abismo. Después de tratar de tirar hacia arriba por sí mismo durante varios minutos, gritó con desesperación: ¿hay alguien allá arriba? A pocos segundos, la potente voz del Señor resonó en toda la montaña diciendo: sí, yo estoy aquí. ¿Qué quieres? El hombre suplicó: por favor, sálveme. No puedo seguir agarrado de esta rama por mucho más tiempo. Después de otra angustiosa pausa, la voz dijo: está bien, voy a salvarte, pero primero tienes que soltarte de la rama y confiar en que yo te voy a agarrar. Solo suéltate ahora. Mis manos estarán debajo de ti. El hombre, que estaba balanceándose peligrosamente agarrado de la rama, miró por encima de su hombro al camión en llamas y no se encontraba en el fondo del precipicio, y luego gritó: ¿hay alguien más que me pueda ayudar? ¡Qué tremenda engaño personal! ¿Quién le había hablado al hombre? El soberano Dios del universo, el Padre por excelencia, el único digno de adorar, exaltar y glorificar. Él le dijo: aquí estoy, ¿qué necesitas? Y él simplemente: que me salve de aquí, que yo estoy ya cansado de estar amarrado de esta rama. Sin embargo, dudó de esa voz que solamente sería la de Dios, porque en un cañón, en un profundo lugar, la única voz que puede uno escuchar si verdaderamente tiene temor a Dios es la voz de Él, que le dice: suéltate de la rama, que yo estoy aquí debajo para recibirte. Pero él no creyó en esa voz, no pensó en que era el Dios, desdudó. Ese es el engaño que muchas veces nosotros cometemos en muchas cosas. Muchas cosas clamamos por un favor de Dios. Muchas veces decimos: Señor, ¿qué pasa que no me responde por esto y esto y esto y esto? Y Dios le ha respondido hasta 3 veces, pero no ha entendido que esa situación que él por la que está pasando ya fue resuelta por Dios. Lo que pasa es que ha sido tan mezquina su mentalidad que no ha entendido que Dios ya hizo el milagro en su vida para salir de la circunstancia X, Y o Z que haya tenido que resolver. Ojo con eso. Cuando Dios habla, habla para bien, nunca para hacernos mal.
Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, ¿cómo les pareció el comentario y la historia de aquel hombre del camión? A muchos nos ha pasado, que hemos escuchado la voz de Dios, pero la ignoramos porque no lo vemos. Dios es espíritu, como todos los seres humanos. Somos seres espirituales, pero que habitamos dentro de un cuerpo. Entonces, no le creemos a la voz de Dios. Y la voz de Dios más perfecta que existe para los seres humanos es la bendita palabra. A mí me ha pasado muchas veces que abro la Biblia exactamente en lo que necesitaba que me hablara el Señor. Y es que se me escurren las lágrimas cuando pero Dios mío, ¿cómo me responde así de rápido? Ese es el Dios que ustedes y yo tenemos y en el cual podemos confiar. Entonces, en este segundo segmento yo pregunto, ¿se ha encontrado usted alguna vez en un aprieto parecido al del amigo del camión? ¿Le ha suplicado alguna vez a Dios que le ayude en una situación angustiosa y le ha contestado pidiéndole que usted confíe en Él con su vida? ¿Ha considerado alguna vez la respuesta de Dios y luego ha preguntado, ¿hay alguien más que me pueda ayudar? Para empezar, después de Dios, ¿quién más poderoso puede ayudarnos, hijos de Dios, que están en sintonía de tiempo con Dios? Como hemos indicado, esta no es una experiencia fuera de lo común en la vida cristiana. Nosotros creemos que sabemos qué es lo que necesitamos en un momento de crisis, pero a menudo Dios tiene otras ideas. Después de años de recibir continuamente respuestas a nuestras oraciones, puede ser que el Señor escoja no concedernos una petición que creemos que es de importancia vital. ¿Cómo no? Y cuando eso ocurre, en cuestión de unos momentos, el mundo se nos cae encima. ¿Por qué no me ha respondido Dios? El pánico se apodera de nuestra alma. A medida que esa cuestión de vida o muerte nos mantiene pendientes de un hilo, los violentos latidos del corazón revelan la ansiedad que sentimos en lo más profundo de nuestro ser y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Sabe Él lo que está ocurriendo? ¿Le importa? ¿Por qué se ha oscurecido el cielo y permanece silencioso? ¿Qué es lo que he hecho para merecer que Dios me abandone de esta manera? Son respuestas normales de una persona que cree que Dios lo abandonó. ¿No le he servido con un corazón dispuesto a hacerlo? ¿Qué debo hacer para recobrar su favor, Señor? Luego, a medida que la frustración y el temor se acumulan, nuestro espíritu retrocede lleno de desconfianza y confusión. Y esa última frase, ese último párrafo que estoy comentando, lo capitaliza el ladrón para que perdamos la confianza absoluta en ese Dios que nos ama, que nos protege, que nos bendice, que nos cuida. El que nos dice, no temas, yo te ayudo. El que te dice hoy,
no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre propio, mío eres tú. El que te dice, no temas, porque desde que dispusiste tu corazón para humillarse ante mí, que soy el único Dios, yo he escuchado tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido, aquí estoy. Y muchos, escuchando esa voz linda que está en la bendita palabra, pero yo no lo veo, ¿cómo no lo vamos a ver? ¿Por qué estamos respirando? Porque Él nos dio el aire. ¿Por qué tenemos un nuevo día de vida y tenemos la vida? Porque Él está ahí dándonos la vida. Pero tiene otro propósito con la circunstancia que le está pasando, que nosotros lo llamamos desconfianza o confusión, en lugar de asegurarnos que si Él es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Continuemos, mis hijos. Hay tanto que sacar de este tema de este amigo conductor que se colgó de la rama, que el que más puede contar historias no, realidades que tuve que vivir fui yo. Yo muchas veces tuve unos infortunios que creía que llegó el momento a creer que Dios no existía, porque muchas veces llegué a dudar de Dios. Por eso este tema tan valioso que vamos a tratar en esta semana nos va a aliviar aquella desesperanza que podríamos tener por circunstancias que llegaron a ponernos a dudar de un Dios tan tierno, tan amoroso, un Padre tan espectacularmente bueno, consciente de que tenemos esa necesidad, pero que Él tiene otra metodología más superior, sobrenatural que la nuestra. Yo quisiera tener las palabras necesarias para poder explicar la magnitud de esta experiencia. En realidad, durante muchos años, como humilde siervo del Señor, siendo consejero familiar, he visto muy pocas circunstancias en la vida que igualen la angustia causada por una fe que ha sido hecha añicos. Esta es una crisis tramada en las profundidades del mismo infierno. El doctor R.T. Kendall, el talentoso ministro principal de la Capilla de Westminster en Londres, dijo que dicha crisis conduce directamente a lo que él llama barrera de la traición. Él opina que tarde o temprano todos los cristianos atraviesan por un periodo en el cual parece que Dios les ha abandonado. Esto pudiera ocurrir poco después de haberse convertido a Cristo inclusive. Tal vez el nuevo convertido pierde su empleo, o su hijo se enferma, o suceden contratiempos en los negocios, o quizás después de servir fielmente a Dios por muchos años, de repente la vida comienza a desintegrarse. Lo que ocurre no tiene sentido y parece muy injusto. La reacción natural es decir, Señor, ¿es así como tú tratas a los que son tuyos? Óigame, yo creía que tú me cuidabas, pero estaba equivocado. No puedo amar a un Dios que es así. Este es un trágico error, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. La Biblia está llena de ejemplos de esta experiencia inquietante. La vemos ilustrada en el capítulo 5 del Éxodo, cuando Dios le ordenó a Moisés que apelara a Faraón para que dejara ir a los hijos de Israel. Moisés hizo lo que le fue ordenado y después de eso
Faraón aumentó la presión del pueblo, golpeándoles y obligándoles a trabajar aún mucho más. El pueblo envió una delegación a Faraón con la esperanza de obtener algún alivio, pero Faraón no estaba de humor para negociar con ellos. Le llamó perezosos y les ordenó que regresaran a trabajar, o si no, ya verían lo que les iba a ocurrir. Los hombres se fueron del palacio visiblemente perturbados y se encontraron con Moisés y Aarón, a quienes les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Quejándose estos caballeros, cuando Dios ya tenía un proyecto perfectamente claro, que cuando usted sigue leyendo el libro del Éxodo, se encuentra usted con lo que Dios hizo para manifestar su gracia, su poder, su favor, su autoridad divina, que es en la que ustedes, mis amables oyentes de Tiempo con Dios, deben confiar. Las circunstancias no tienen por qué opacar al Dios eterno, al principio, al fin, al alfa, al omega, al eterno yo soy. No. Ninguna circunstancia que nos pueda llegar tiene que opacar nuestro amor, nuestra fe y nuestra seguridad en un Dios bueno, bondadoso, generoso y tierno. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, ¿cómo se sienten? ¿Ya tomaron cafecito? Yo no. ¿Y sabe que me está haciendo falta una tacita de café? Pero eso no quiere decir que Dios no me la va a mandar. Si a Él le place, manda una taza de café y me la manda. ¿Por qué no? ¿Hay algo imposible para Él? No. Pero si usted me la trae, qué rico. No, mentira, estoy molestando. Mire, hijos, Moisés tenía muy buenas razones para creer que Dios lo había empujado hasta hacerlo estar en una situación peligrosa. Y después lo había abandonado, ¿cómo no? Reaccionó como usted y yo lo habríamos hecho bajo las mismas circunstancias, sin duda. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, vemos que Él dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, Él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Pregunta sencilla, simple y real que estaba pasando. Pero como Dios es absoluto y sabe qué está haciendo, nosotros entramos, Moisés entró a hacer como un juzgamiento a Dios. ¿Por qué permite que el pueblo sufra cuando es su pueblo? Mirémonos a nosotros de una manera comparativa con lo que le pasó a Moisés. Hoy en día, nosotros podemos ver cómo Moisés interpretó mal lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿quién puede echarle a él la culpa? Parecía ser víctima de una broma cruel. Afortunadamente Moisés se aferró a su fe hasta que comenzó a entender el plan de Dios. Y a muchos de ustedes, mis amados hermanos que están en sintonía de Tiempo con Dios, les puede suceder. La mayoría de nosotros no lo hacemos también. Nos damos por vencidos antes que las piezas del rompecabezas de Dios empiecen a encajar en su lugar.
Para siempre. Después de eso nos sentimos desilusionados y heridos. ¿Cómo le parece? El doctor Kendall dijo que más de el 99% de nosotros no atravesamos esta barrera de la traición. Después de sentirnos abandonados por Dios, entonces nuestra fe es estorbada por una experiencia amarga que no podemos olvidar. Y en ese instante, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, en ese instante que entra la angustia, la amargura, el dolor, la duda, viene el ladrón que roba, mata y destruye y empieza a llenar sus oídos de mentiras. ¿En cuál Dios está creyendo usted? No existe Dios. El único Dios soy yo. Y yo sí le puedo hacer el milagrito ya. Y este sinvergüenza se vale de cualquier peripecia para que los hijos de Dios, como son ustedes y yo, desistamos de creerle al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, el primero, el último, el principio, el fin, el alfa y la omega, el eterno yo soy, el incomparable Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el creador de los cielos, de los cielos de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe, que es el Dios que está aquí en medio nuestro, llevándonos estos mensajes para que nosotros nos fortalezcamos en la fe. Porque muchas veces pasamos a ser manoseados por circunstancias que nosotros casi que queremos obligar a Dios que los cumpla, cuando Dios tiene propósitos mucho más grandes que los que en nuestra mente mezquina pensamos que Dios tiene que hacer por nosotros. Cuidado con eso, hijos. Dios es el soberano. Nosotros somos unos pecadores redimidos por la sangre preciosa de Jesús, que nos ama, que estamos salvos por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero no podemos coger a Dios como un coime, hágame esto y hágame aquello y necesito esto y tráigame aquello. Él no es manteco de nadie. Él es el soberano Señor del universo. Y hace las cosas mejor que cualquiera de nosotros. Pero ahí es donde nosotros vamos a aprender en esta semana a que lo que Dios hace no tiene sentido en la parte literaria, pero en la parte espiritual vamos a ver que sí tenía sentido. Bueno, mis amados, sigamos adelante, tomando cafecito y en la paz de Dios, porque nos está hablando. Cuando yo preparaba estos mensajes para traérselos a ustedes, me habló tanto que me recordó mucho de mi pasado. Cuando yo vivía una vida desgraciada, pero creía que Dios tenía la obligación de ayudarme. Y resulta que era cuando más duro me trataba el Señor, pero ¿con qué propósito? Para que hoy felizmente le esté sirviendo. Felizmente, porque es que me deleito sirviéndole. Piense por un momento eso, hijo. Hija, que está en sintonía de tiempo con Dios. Yo estoy de acuerdo con el comentario del doctor Kendall. Muchas personas que quieren servir al Señor son víctimas de una terrible mentira que les aleja del dador de la vida. Óigame pues. Como sabemos, Satanás es el padre de la mentira. En Juan capítulo 8, 44 quedó clarito cuando los fariseos les dijo el Señor a los fariseos, saduceos, escribas, celotes y todas esas denominaciones
y sectas que habían en la época. ¿Cómo les dijo el Señor? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y lo que hace el diablo es lo que ustedes quieren hacer porque él ha sido mentiroso y padre de mentira. O sea, ustedes son hijos del mismo mentiroso diablo. ¿Cómo se sentirían esos personajes en esa época? Pero también, y como león rugiente, el sinvergüenza anda buscando alrededor a quien devorar, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 5, versículo 8. Su propósito específico es desanimarnos, escúcheme bien, hijos e hijas que están en sintonía de tiempo con Dios. El propósito del diablo es desanimarnos y torcer la verdad. Por lo general se puede esperar que va a aparecer en el momento cuando el desaliento sea mayor, susurrando al oído sus malvados pensamientos y burlándose del creyente herido. Para bien de aquellos que están sufriendo ese terrible ataque a su fe, quiero compartir algunas experiencias parecidas en las vidas de otros cristianos. Como dije anteriormente, es importante que usted sepa que no está solo. Escúcheme bien, mujer linda, que está en sintonía de tiempo con Dios, varón, espectacular varón, usted no está solo. El dolor, escúcheme, me equivoqué, el dolor y el desaliento que siente, que podría guiarle a preguntar, ¿por qué tiene que sucederme esto a mí? No es exclusivo de usted, mi amado, mi amada. Dios no le ha escogido para hacerle sentir afligido, no. La mayoría de nosotros estamos destinados, según parece, a golpearnos la cabeza contra la misma antigua roca. Desde tiempos inmemorables los hombres y las mujeres se han angustiado por las mismas circunstancias llenas de tensiones que estaban fuera de toda explicación lógica. Claro, la lógica del ser humano con su mentalidad perversa, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra mente está loca por causa del pecado original. Tarde o temprano, esto nos sucede a todos. Millones han ido por ese camino. Y a pesar de lo que algunos cristianos le dirán a usted, el que seamos seguidores de Cristo no nos garantiza, óigame bien, que nos veremos libres de estas tormentas de la vida. Pero las tormentas de la vida las necesitamos, escúcheme bien, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, las necesitamos porque cuando estamos muy en confort, porque no nos falta nada, muchos nos olvidamos de Dios, que nos dio el confort. Y entonces el Señor tiene que movernos del control, ponernos en las debilidades para que podamos entender cuál es el propósito de Él. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, para finalizar, mis amadas familias lindas que están en sintonía de tiempo con Dios, parejas, familias, jóvenes, adultos, no sé, ejecutivos, hombres de negocios, tantas personas que escuchan Tiempo con Dios, sepan algo, que por ejemplo, usted puede pensar en la vida y muerte del doctor Paul Carlson,
en el año 1961, se unió a una agencia de auxilio a los necesitados para servir como médico misionero en el Congo belga. Se trataba de un compromiso de solo 6 meses, pero lo que vio allí cambió su vida. Cuando regresó a su próspero consultorio médico en Redondo Beach, California, no podía olvidar a las personas que no tenían ninguna esperanza, que había visto en aquel lugar cómo sería la desgracia que él vio allá. Y le dijo a un colega: si solo pudieras ver la necesidad, no podrías comerte ese sándwich que te estás comiendo. Muy pronto el doctor Carlson y su familia se mudaron al África, donde estableció una clínica improvisada en la cual a veces hacía cirugías alumbrándose con nada más que una linterna. Y hacía visitas a sus pacientes en sus hogares yendo en su motocicleta. Su salario disminuyó a $3,230 por año. ¡Óigame! Pero no le importaba el dinero. Él estaba marchando al compás de un tambor diferente. Sin embargo, 2 años después, el doctor Carlson se convirtió en un rehén, en un sangriento conflicto entre las facciones rivales en el Congo belga. Él se encontraba entre un pequeño grupo de norteamericanos que tenían en cautiverio cerca del campo de batalla. Se les presentó, una momentánea oportunidad de escapar trepando por un muro y saltando al otro lado, donde se habrían encontrado libres del peligro. Pero el doctor Carlson logró subir hasta la parte superior de la barrera y estaba a punto de verse libre cuando una ráfaga de balas despedazó su cuerpo. Cayó de espaldas en el patio y allí murió. Fue un asesinato sin sentido, cometido por los rebeldes, con el cual no tenía nada que ganar. La revista Times, en su reportaje del asesinato, dijo lo siguiente acerca de este médico: el asesinato del doctor Carlson, junto con la masacre de otros centenar de blancos y miles de negros, tuvo un significado especial y trágico. Él simboliza a todos los hombres blancos, y hay muchos otros como él que lo único que quieren de África es que les permitan tener una oportunidad y ayudarles. Él no era un santo, ni tampoco fue su intención convertirse en un mártir, no. Él era un médico muy hábil, quien como resultado de su fe, de su fervorosa fe cristiana y un sentido de sencillo humanitarismo, había ido al Congo a tratar a los enfermos. ¿Eso tiene algo de malo? No, pero la maldad que había en el corazón de esos combatientes lo vieron como un enemigo saltar la tapia
y lo acribillaron a plomo cuando él estaba haciendo beneficios en una región tan necesitada. Y no es que él lo haya hecho para convertirse en mártir, de ninguna manera. Él quería escapar para poder seguir sirviendo. Esos son testimonios que nos muestran que lo que Dios tiene mucho sentido, lo que Dios hace. Bendiciones para todos, mis amados. Dios es la autoridad suprema del universo. Y más adelante vamos a conocer el porqué de esa realidad de este médico, pero la vamos a conocer de pronto a mitad de semana. Yo los bendigo, familias lindas, no se sientan mal por la circunstancia que están pasando, por la circunstancia que están viviendo. Todo tiene un propósito y sepan esto. Y grábenlo en su mente y en su corazón. Los propósitos de Dios son perfectos y además eternos. Simplemente párense en la esperanza de un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dejó escrito en su palabra. No temas, yo te ayudo. Bendiciones para todos. Mañana nos vemos. La paz de Dios quede con ustedes y con el cafecito que se está tomando.